Hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a nuestra nueva sección, el editorial de hoy. El propósito de esta sección es tratar temas relacionados a los acontecimientos que de una manera u otra nos pudieran estar afectando. Acontecimientos políticos, sociales y religiosos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país y el mundo. Tema de hoy: origen de la Iglesia Católica. Antes de comenzar, muy respetuosamente quiero dejarles saber a mis amigos y familiares católicos que este estudio no trata de avergonzar ni criticar a ningún fiel de la Iglesia Católica Romana, sino más bien alertarlos por el desconocimiento que tienen acerca de esa secta en la que se encuentran buscando un acercamiento a Dios, su creador, para que despierten y escapen por sus vidas. Nuestra crítica es contra el sistema católico romano, el cual está llevando miles y millones de personas al infierno diariamente. Dice Apocalipsis 18:4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mi misión es hablarte del amor de Dios, para que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Y también para advertir a la humanidad de los juicios que vienen de camino para este mundo. También este estudio va dirigido a esos estudiantes de historia de la iglesia. Y como estamos en aislamiento, pues lo mejor es, en este caso, escuchar palabra de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la iglesia más grande del mundo? Cualquier habitante del continente americano pudiera pensar que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la más grande del mundo. Sin embargo, eso no es así. Vamos a ver qué dicen las estadísticas, hablando en términos de población mundial. El cristianismo es la fe más grande, con un 32% de la población del mundo. Sin embargo, el cristianismo está dividido en muchas iglesias, de las cuales la católica es solo una de ellas. Aunque ciertamente es la más grande, conteniendo el 55% de la población cristiana mundial. En cambio, la fe musulmana contiene el 20% de la población del planeta. Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la fe musulmana tiene mayor número de adherentes que la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, este punto nos lleva a una pregunta que les quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la fe cristiana está dividida, o por qué hay tantas denominaciones o iglesias cristianas diferentes? Para conocer las respuestas debemos de remontarnos a unos cuantos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació: Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que tiene una religión propia, conocida como judaísmo, en la cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas el pueblo vio la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Desafortunadamente, los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas, y debido a que, como hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, y formó un equipo de ministros, 12 apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías
decidieron hacer con él lo mismo que ellos habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Ahora bien, una vez que Jesús no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones y podemos apreciar claramente que ya ellos celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a la de la religión judía. La razón era muy sencilla. Los seguidores de Cristo lo aceptaron como el Hijo de Dios y Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. Pero también los romanos se sumaron a esta persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniársela para poder seguir funcionando. Pero esto conllevó muchos problemas. Se empezaron serias discusiones en diversos puntos de doctrinas, ya que no había voces que los miembros de las congregaciones conocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como asesinatos, actos de corrupción, baños de sangre, fornicación, prostitución y homosexualismo, etc. Así que durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad, donde las hubiera, continuaron con un líder a la cabeza llamado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no estaban confederadas o unidas en ningún tipo de asociación excepto por su fe. En otras palabras, y hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como todos sabemos, la máxima autoridad de la Iglesia Católica es el Papa. Y los líderes enseñan a sus feligreses católicos que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús. Y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico, sino hasta el siglo XI, cuando Urbano II, obispo de Roma, propuso que se usara este término para denominarlos, pues hasta antes de 1093 se llamaban pontífices romanos u obispos de Roma. O sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Los que siguen estos estudios saben. Pero, ¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a estas preguntas subsecuentes nos llevan al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III, aproximadamente, los obispos de Roma decidieron estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces. Y deberían también tener la mayor jerarquía sobre los demás obispos y por ende sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es decir, ¿por qué el Papa y nosotros no? Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico
de una iglesia local o líder de un movimiento religioso de clase mundial. Ahora bien, para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el relato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona que se ponía al frente de una congregación. En otras palabras, era el pastor de la iglesia para que se hiciera cargo de ella. Por otra parte, la Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia en autoridades cristianas donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que siglos atrás suman apenas 2 o 3. Incluso menciona una idea contraria a la que ellos sostenían. La voy a leer tal como está. El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según lo cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. El problema con esto es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia como conjunto. ¿Usted cree que algo tan importante iba a ser pasado por alto por el hermano Pedro? Pero sobre todo hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de mano de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III. Pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por los judíos como por los romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución de los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Dice B.H. Roberts, autor de Outlines of Ecclesiastical History, lo siguiente. Después de la partida de los apóstoles, la sencillez del evangelio fue corrompido o se fue apartando de él. Un ejemplo de todo esto es lo concerniente al bautismo, requisito indispensable para ser declarado miembro de una congregación cristiana. La palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en agua, y la misma procede del griego baptizo. La inmersión era la forma primitiva generalizada. De hecho, fue en la forma que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua y Pentecostés y se necesitaba un curso de 3 años para poder recibir dicho sacramento. Dice Juan Ninder, teólogo alemán, lo siguiente. Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente se institucionalizaría con el fin de convertir al catolicismo a todo el Imperio Romano. Ahora bien, el primer escritor cristiano que mencionó el bautismo infantil fue Tertuliano, y él se puso a este rito y dijo lo siguiente: nosotros no somos lavados para después dejar de pecar, sino porque hemos dejado de pecar. John Elsham, en su libro The Ecclesiastical History, dice:
El método antiguo de gobierno eclesiástico parecía sustituir en general todavía, mientras al mismo tiempo variaba el mando primitivo y degeneraba hacia la forma de una monarquía religiosa. Es un hecho históricamente aceptado que había pugnas de poder dentro de los círculos mundiales del cristianismo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta forma de jerarquía tan fácilmente. En el libro Introducción General de las Obras de San Cipriano, dice Julio Campos: si todas las comunidades, fraternidades cristianas son iguales, lo son sus obispos, como sucesores de los apóstoles con los mismos derechos entre sí. Por eso los obispos o jefes de comunidades son colegas o coepiscopos. Las cuestiones que hemos mencionado hasta ahora no eran las únicas controversias que se manejaban. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión había también. Es entonces ahí donde entra en escenario Constantino. Nació en Isó el 27 de febrero del 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor. Supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior donde se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estándar, o a su estandarte, mejor dicho, en el año 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en el 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del imperio occidental y oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgó la libertad de adoración en el imperio romano y dando a Constantino el título de legislador de la iglesia. Oigan bien. Ahora bien, en las copias de las constituciones imperiales de Constantino y Liciano, traducidas del latín al griego, encontramos lo siguiente: que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan. Sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. ¿Qué significa esta libertad? Esta es una libertad para que tú hagas y creas en el Dios que bien te parezca. Y podemos ver que de esta manera incitada y súbdita, los cristianos obtuvieron una posición diametralmente distinta dentro de la sociedad. Pero fue tan diametralmente distinta su posición que fueron alejados del amor al prójimo que predicó Jesús. Se convirtieron en verdugos en perseguir, torturar y asesinar a los paganos a partir de los años 314 y 315. Finalmente, en el 324, Constantino declaró al cristianismo la iglesia oficial para que ésta sirviera de medio para unificar su imperio. Una vez en este punto, los cismas o separación de las iglesias, contenciones, confusiones y demás problemas doctrinales se potencializaron. Temiendo que estos conflictos volvieran a dividir el imperio, Constantino convocó al llamado Concilio de Nicea, donde se pretendía llegar a un acuerdo sobre temas hasta hoy tan controversiales como la naturaleza de Dios y su relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Había diversas facciones que proclamaban opiniones al respecto y el emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de las discusiones de teología griega, notó que el grupo de Atanasio no cedería y sería complicado mantener el orden del imperio. Por esta razón, y aconsejado por Ocio, decidió a favor de Atanasio, reclamando que Jesús era consustancial con el Padre. Entiéndase por consustancial que es de la misma sustancia. Ahora bien, con esta fórmula como base se compuso el credo niceno, en el que se resumía la doctrina cristiana.
En el símbolo de Atanasio o confesión de fe trinitaria encontramos lo siguiente. Porque así como la verdad cristiana no compete a reconocer a cada una de esas personas de ser en sí misma Dios y Señor, así también la Iglesia Católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Y todos los que no estuvieron de acuerdo fueron excomulgados, principalmente el pensamiento arriano. De esta manera, queda de manifiesto que la decisión de sobre quién era Dios fue tomada por un hombre que no solamente no era sacerdote, sino que ni siquiera pertenecía a la comunidad cristiana porque no había querido ser bautizado. Como Pontifex Máximo, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de la iglesia. Ahora bien, en Wikipedia, bajo Patriarca de Constantinopla, que no es otra cosa que una organización ortodoxa que se dedica a presidir los concilios en los que toman parte, patriarca es un cargo honorífico, pero no tiene jurisdicción en los asuntos internos de los otros patriarcas. Bajo este aparece lo siguiente. Al organizarse la iglesia en patriarcados y diócesis durante el concilio de Nicea, se les otorgó el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. Y con esto el concilio de Nicea había logrado confederar al cristianismo y vemos cómo construyeron un credo con el objetivo de poner fin a las reiteradas y encondas disputas doctrinales. Por otra parte, el término católico ya se empleaba antes del siglo III. De hecho, el primer registro que existe de este se encuentra en una carta del obispo San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna en el año 110 después de Cristo. Sí, Esmirna, la iglesia del capítulo 2 del Apocalipsis. En esta aparece un párrafo, el 8.2, que dice lo siguiente: donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde esté Jesucristo, está la iglesia católica o universal. También en el diccionario católico aparece un comentario del padre Jordi Rivero, 1 de mayo del 2005, y dice lo siguiente: los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera auténtica. Durante las persecuciones desde los primeros siglos, cuando preguntaban a los cristianos a qué iglesia pertenecían, decían a la católica. Ahora bien, bajo este concepto podemos entender que usaban el término iglesia católica no porque la iglesia así se llamara, usaban el término católico para referirse a que pertenecían a la iglesia verdadera, es decir, la iglesia de Cristo, dando a entender que las demás iglesias eran falsas. Fue hasta el siglo IV que la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica. Actualmente se prefiere el significado de universal para el término católico. En ese punto realmente nace lo que ahora todos conocemos como la Iglesia Católica, y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Cuando Constantino cambia la capital del imperio a Bizancio, el obispo de esa ciudad quiso tener la misma preponderancia que su colega romano. Esto es una prueba de que la hegemonía del obispo de Roma sobre el resto de las iglesias se debe a la ubicación en la capital romana y que la supuesta sucesión de Pedro es solo un pretexto. En el cuarto concilio ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma. En este concilio ecuménico, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de patriarca ecuménico. Pero el obispo León I de Roma no se quedó quieto, no, se opuso a estas medidas y además
decide resaltar su primacía adoptando el título de Pontifex Máximo, que el emperador entonces romano Flavio Graciano había dejado de usar. Podemos ver entonces que este deseo de primacia absoluta por parte de Roma conducía, entre otros motivos, a que en el 1054 se produzca el cisma o la división de Oriente y Occidente, es decir, la división del cristianismo y la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa Romana o la Católica, que cuenta con 300 millones de miembros en todo el mundo. Pero Constantino no se enteraría de estos pleitos, pues moriría el 22 de mayo del año 337. Pero antes de morir decidió que era el momento de bautizarse y lo hizo en su lecho de muerte. Curiosamente, su bautismo fue oficiado por uno de los obispos que tuvo en contra del concilio de Nicea, Eusebio de Nicodemia. En vista de todo esto, podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús, ni Pedro, ni Constantino. Este fue Constantino. Este emperador que vivió varios siglos después de ellos, es decir, de Jesús y de Pedro, fue el quien organizó a la Iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades a un lado, sin efecto, al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a sus doctrinas. Y finalmente llegó el momento de responder a la pregunta que planteamos. ¿Por qué el cristianismo está dividido? Podemos concluir que hay muchas iglesias cristianas debido a personas que se percataron de que la doctrina predicada por la Iglesia Católica se distanciaba abismalmente del evangelio de aquel personaje que afirma ser su fundador, Jesucristo. Tal vez el tiempo ha empañado la historia temprana de la Iglesia Católica Romana, pero finalmente la historia siempre nos dará una idea de nuestras raíces. Y nuestras raíces siempre serán una indicación de quiénes somos en realidad. Hoy te digo a ti que estás mirando y escuchando este mensaje, si tú perteneces a esta religión, dice el Señor, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus juicios que vienen prontamente contra esta iglesia. Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti. Te representó en la cruz y redimió todos tus pecados. Ya tú eres libre para escoger y tomar la decisión más sabia de tu vida, Jesucristo. No te sientas mal. Pero María no te puede salvar. Tampoco Pedro, ni Pablo, y el Papa mucho menos. Ningún santo. Cuando mueras no irás a ningún purgatorio. Eso es una mentira de la Iglesia Católica. Si mueres, dice la Biblia, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después vas al juicio. Todo lo que estamos atravesando en estos momentos, las plagas, las enfermedades, los terremotos, son evidencias de que el Señor está cerca. ¿Te gustaría saber el fin de la Iglesia Católica Romana? Lees Apocalipsis capítulo 17, la condenación de la gran ramera, y verás los juicios que vienen contra ella. La decisión es tuya. Dios te bendiga mucho. Te amo en el amor de Jesucristo.